Imagina que todo lo que crees saber sobre los bárbaros de Europa es mentira. Que el pueblo que Roma llamó salvaje y que Hollywood convirtió en guerreros pintados de azul gritando en las colinas, era en realidad una civilización que dominaba la metalurgia, el comercio internacional, la astronomía y la medicina con una sofisticación que los propios romanos admiraban en secreto, aunque nunca lo admitieran en público. Y me imagina que ese pueblo habló el idioma ancestral del que descienden lenguas que hoy hablan millones de personas, desde Irlanda hasta Turquía. Que sus sacerdotes memorizaban 20 años de conocimiento sin escribir una sola palabra, porque creían que el conocimiento escrito pierde su alma. Que sus mujeres podían ser guerreras, juezas, poetas y líderes políticos en una época en que el resto de Europa las encerraba en el hogar. Y que todo ese mundo extraordinario fue destruido tan completamente que durante siglos solo sobrevivió en los márgenes del continente, en las costas batidas por el Atlántico, en las lenguas que todavía susurran sus secretos si sabes escuchar. Esa civilización existió. La llamamos los celtas. Y su historia real es infinitamente más fascinante, más compleja y más cercana a nosotros de lo que ninguna película ni ningún libro de texto te ha contado. Quédate. Porque antes de que pasen 2 minutos, voy a contarte algo sobre los celtas que va a hacer que lo veas todo diferente. Algo que los arqueólogos descubrieron en los últimos 50 años y que todavía no ha llegado a la cultura popular. Algo que reescribe la historia de Europa de una manera que a nadie le resulta cómoda admitir. No te muevas. El primer error que cometemos con los celtas es creer que eran un pueblo, una nación, una raza con una cultura uniforme que vivía en un territorio específico y que un día fue conquistada y desapareció. Esa imagen es completamente falsa, y entender por qué es falsa es el primer paso para entender quiénes eran realmente. Los celtas no eran un pueblo, eran una familia de culturas relacionadas que compartían lenguas emparentadas, estilos artísticos reconocibles y prácticas religiosas similares, pero que se extendían desde Anatolia en el este, lo que hoy es Turquía, y hasta Irlanda y la costa atlántica de Portugal en el oeste, y desde el norte de Italia hasta las costas de Escocia. En su momento de mayor expansión, entre los siglos V y III a.C., las culturas celtas cubrían la mayor parte del continente europeo. No eran los habitantes de los márgenes de Europa, eran los habitantes de su centro, los galos de lo que hoy es Francia, los britanos de las Islas Británicas, los celtíberos de la península ibérica, los gálatas de Anatolia, ni los gaélicos de Irlanda, los pictos de Escocia. Todos ellos hablaban lenguas que compartían una raíz común. Todos ellos producían el arte característico que hoy llamamos estilo latene, con sus espirales entrelazadas, sus trompetas curvas, sus figuras animales de una energía y una abstracción que la historia del arte reconoce inmediatamente. Y todos ellos compartían una visión del mundo, una manera de relacionarse con la naturaleza, con los dioses y con los muertos. Que la arqueología va reconstruyendo con una paciencia de décadas. Pero antes de entrar en todo eso, llegó el momento de revelarte lo que prometí. La cosa que los arqueólogos saben y que la cultura popular ignora. La cosa que reescribe la historia de Europa. Los celtas no llegaron a Europa desde algún lugar externo. Europa era ya su hogar desde hacía milenios, cuando aparecen por primera vez en las fuentes escritas griegas y romanas. Durante siglos, la narrativa dominante sobre los celtas fue que eran invasores que habían llegado desde algún lugar en Europa central o del este y que habían barrido hacia el oeste, destruyendo o asimilando a los pueblos que encontraron. Era la narrativa de la invasión celta que los arqueólogos usaban para explicar la difusión de la lengua y la cultura celtas por el continente. Esa narrativa está siendo completamente desmontada
por la arqueología genética de los últimos 20 años. Los estudios de ADN antiguo de cientos de esqueletos de las Islas Británicas, Francia, Iberia y otros territorios celtas muestran una continuidad genética que no es compatible con una invasión a gran escala. Las personas que hablaban lenguas celtas en Irlanda, en Escocia, en la península ibérica, en gran medida descendían de las poblaciones que habían vivido en esos territorios durante milenios, desde el Neolítico e incluso antes. La celticidad, la lengua y la cultura celta se difundió por Europa no principalmente por invasión, sino por adopción, por intercambio, por la atracción que una cultura con tecnologías superiores y redes comerciales extensas ejercía sobre sus vecinos. Lo que eso significa es que cuando Irlanda, Escocia o Gales reivindican la herencia celta como su herencia más profunda y más antigua, no están exagerando. Están describiendo una continuidad cultural que se extiende no siglos, sino milenios hacia atrás, hasta los constructores de Stonehenge, más hasta los pueblos del Neolítico Atlántico que erigieron los megalitos de Bretaña, y de los que los celtas históricos eran en parte herederos directos. Los celtas no llegaron a las islas atlánticas. En cierto sentido, las islas atlánticas los crearon. Eso cambia todo. Cambia la manera en que entendemos la relación entre los irlandeses, los escoceses, los galeses y bretones de hoy y el mundo antiguo que reivindican como suyo. Cambia la manera en que entendemos la difusión cultural en la prehistoria europea y nos obliga a ser mucho más humildes sobre lo que creemos saber sobre quiénes son los europeos y de dónde vienen. Ahora, situémonos en el tiempo. La cultura celta, que los arqueólogos pueden rastrear con claridad, tiene sus raíces en la Edad del Bronce, tardía de Europa Central, aproximadamente entre el año 1200 y el 800 a.C., en la cultura arqueológica que llamamos Hallstatt, por el nombre del lugar de Austria donde fue identificada por primera vez en el siglo XIX. Hallstatt fue uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia europea. En la orilla de un lago alpino en Austria, los arqueólogos encontraron en 1846 un cementerio de más de 1000 tumbas que preservaba los restos de una comunidad que había vivido allí durante siglos, y enriqueciéndose gracias al control de las minas de sal de la región. La sal era en la antigüedad un producto de un valor extraordinario, el único preservante alimentario disponible, esencial para conservar la carne durante el invierno y para el comercio de alimentos a larga distancia. Los señores de Hallstatt controlaban las minas de sal más productivas de Europa Central y esa riqueza se reflejaba en las tumbas con una elaboración que asombró a los arqueólogos del siglo XIX. Las tumbas de los príncipes de Hallstatt contenían carros de 4 ruedas, arneses de caballo decorados con bronce, espadas de hierro de una calidad excepcional, joyas de oro y ámbar y objetos importados del Mediterráneo que demostraban que estos señores de las montañas alpinas estaban conectados en redes comerciales que llegaban hasta Grecia y hasta el Mediterráneo oriental. No eran bárbaros aislados en las montañas, eran aristócratas cosmopolitas que comerciaban, se influenciaban mutuamente y construían una cultura de una riqueza material y artística considerable. El hierro fue la tecnología que transformó el mundo celta. Los celtas no inventaron la metalurgia del hierro, que fue desarrollada en Anatolia y se difundió gradualmente hacia el oeste, pero fueron sus grandes maestros en Europa y la difusión de la tecnología del hierro a través de las redes comerciales celtas transformó la agricultura, la guerra y la economía de toda Europa, de maneras que sentaron las bases del mundo clásico que conocemos. El arado de hierro que podía romper los suelos más duros y más pesados de Europa central y occidental, permitiendo la agricultura en tierras que antes eran intratables.
la hoz de hierro que hacía la cosecha más rápida y más eficiente, las herramientas de hierro del artesano que permitían trabajar la madera, el cuero y otros materiales, con una precisión que el bronce no podía igualar. El arma de hierro del guerrero, que era más dura, más resistente y más afilable que cualquier arma de bronce. Todo eso llegó a la mayor parte de Europa a través de las redes comerciales y culturales celtas. Los herreros celtas, los que trabajaban el hierro y el bronce en sus fraguas, eran figuras de un estatus social y un poder simbólico extraordinarios en la sociedad celta. El herrero era el hombre que transformaba la tierra en metal, May que dominaba el fuego y hacía posible la guerra y la agricultura. Era a la vez artesano, mago y sacerdote en la cosmovisión celta. Las herramientas del herrero y los objetos que producía tenían con frecuencia un significado ritual además del práctico. Las espadas no eran solo armas, eran objetos con nombre, con historia, con alma. Hablemos ahora de la sociedad celta, porque tiene una estructura que resulta sorprendente desde nuestra perspectiva moderna y que tiene implicaciones directas en la manera en que estas culturas se organizaron, crearon y sobrevivieron. La sociedad celta estaba dividida en 3 grupos principales que tenían funciones complementarias y, en teoría, insustituibles. Los guerreros, que proporcionaban la protección física y el prestigio militar. Los artesanos y agricultores, y que producían la riqueza material. Y por encima de todos, en términos de estatus intelectual y espiritual, los druidas. Los druidas son quizás el aspecto de la cultura celta más conocido y más malentendido. La imagen del anciano con túnica blanca, celebrando rituales en Stonehenge al amanecer, es casi completamente una invención del romanticismo del siglo XVIII, que no corresponde a ninguna realidad histórica conocida. Los druidas reales eran algo mucho más interesante y mucho más poderoso que esa imagen benévola y decorativa. Los druidas eran la clase intelectual de la sociedad celta. Eran simultáneamente sacerdotes, jueces, astrónomos, médicos, poetas, historiadores y filósofos. Eran los custodios del conocimiento que mantenía unida a la sociedad, los árbitros de los conflictos que no podían resolverse por la fuerza, los mediadores entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses y los muertos. Su formación duraba 20 años, durante los cuales memorizaban cantidades colosales de conocimiento oral, desde las genealogías de las familias nobles hasta los principios filosóficos que explicaban el funcionamiento del cosmos. El hecho de que los druidas no escribieran nada es uno de los aspectos más debatidos de toda la cultura celta. No era que no supieran escribir. Los celtas usaban el alfabeto griego para sus transacciones comerciales y administrativas. Era una elección deliberada, filosóficamente motivada. Los druidas creían que el conocimiento escrito pierde algo esencial en el proceso de escritura, que la memorización activa mantiene vivo el conocimiento, obliga a quien lo posee a comprenderlo profundamente, a hacerlo suyo, a ser transformado por él, que escribirlo lo congela, lo vuelve pasivo, lo separa de la persona que lo porta. Hay algo en esa posición que resulta sorprendentemente moderno. Los neurocientíficos contemporáneos que estudian la memoria y el aprendizaje saben que la memorización activa, la recuperación repetida de la información sin consultar notas, produce una comprensión más profunda y más duradera que la lectura pasiva de textos escritos. Lo que los druidas sabían intuitivamente hace 2000 años, lo estamos redescubriendo con resonancias magnéticas y experimentos cognitivos en el siglo XXI. La consecuencia directa de esa filosofía es que perdimos casi todo el conocimiento druídico cuando la civilización celta fue destruida. No porque fuera destruido deliberadamente, aunque en parte también fue así cuando Roma prohibió el druidismo, sino porque estaba en las cabezas de los druidas, y cuando los druidas murieron, se llevaron consigo 20 años de conocimiento que nunca habían confiado al papel.
es una de las pérdidas intelectuales más grandes de la historia europea. Y es una pérdida que nunca podremos cuantificar completamente, precisamente porque fue una pérdida de conocimiento oral que no dejó rastro documental. Hablemos ahora de la relación de los celtas con el mundo natural, porque es uno de los aspectos más fascinantes de su cosmovisión y uno de los que más claramente distingue su manera de entender el mundo de la manera romana o griega. Para los celtas, el mundo natural no era un recurso que explotar ni un escenario de fondo de la actividad humana. Era un mundo vivo, habitado por fuerzas y presencias que tenían sus propias intenciones, sus propias demandas y sus propios derechos. Los bosques no eran simplemente madera, los ríos no eran simplemente agua, las montañas no eran simplemente piedra. Todos ellos eran presencias con las que los seres humanos debían relacionarse con respeto y cuidado si querían que el mundo siguiera siendo habitable. Esta cosmovisión tenía consecuencias prácticas muy concretas. Los druidas mantenían bosques sagrados, los németon, que eran espacios donde los árboles no podían ser cortados, donde los animales no podían ser cazados, donde la naturaleza seguía sus propios ritmos sin interferencia humana. Eran en cierto sentido las primeras reservas naturales de la historia europea, mantenidas no por razones ecológicas en el sentido moderno, sino por razones religiosas y filosóficas que producían el mismo efecto práctico. El árbol más sagrado del mundo celta era el roble. La palabra druida probablemente deriva de la raíz indoeuropea que significa conocimiento del roble, sugiriendo que la sabiduría druídica estaba conceptualmente ligada a la sabiduría del árbol más poderoso y más longevo del paisaje europeo. El roble, que puede vivir 1000 años, que alberga más biodiversidad que cualquier otro árbol europeo, que fue durante milenios la madera principal de la construcción y el combustible principal del fuego, era para los celtas la manifestación más visible del poder de la naturaleza y de la continuidad entre las generaciones humanas y el mundo no humano. El muérdago que crece en el roble era especialmente sagrado, precisamente porque crecía en el árbol sagrado sin ser parte de él, parasitando su poder sin pertenecer a su familia. Los druidas lo recolectaban con hoz de oro en ceremonias específicas, nunca permitiendo que tocara el suelo, porque su poder sagrado se perdería en el contacto con la tierra ordinaria. El muérdago celta que todos ponemos en nuestras casas en Navidad como decoración festiva es un vestigio directo de esa práctica religiosa de hace 2000 años. Decoramos nuestras casas en diciembre con una planta sagrada de los druidas, sin saber que estamos participando en una tradición que tiene más de 2 milenios de historia ininterrumpida. Los calendarios celtas organizaban el año en función de los ritmos del mundo natural y de las transiciones entre las estaciones que tenían significado cosmológico. Los 4 festivales principales del año celta, Samhain, Imbolc, Beltane y Lugnasad, marcaban los puntos de transición entre las estaciones, con ceremonias que reconocían la permeabilidad entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre el mundo humano y el mundo espiritual. Samhain, que celebramos hoy como Halloween, era el festival que marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno, el momento en que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos era más delgado y los espíritus podían cruzar en ambas direcciones. Las hogueras que se encendían en la noche de Samhain mantenían alejados a los espíritus hostiles mientras se honraba a los ancestros. Las máscaras y los disfraces que hoy asociamos con Halloween eran originalmente maneras de confundirse con los espíritus para evitar ser identificado y dañado. Cuando esta tradición celta llegó a América con los emigrantes irlandeses y escoceses del siglo XIX y se transformó en la celebración comercial global que conocemos hoy, completó un viaje de 2500 años que llevó una práctica religiosa druídica desde los bosques de la Europa prerromana
hasta las tiendas de disfraces de todo el mundo. Los celtas están en Halloween, están en el muérdago de Navidad, están en la manera en que todavía hoy, aunque no lo sepamos, nuestras celebraciones del año siguen los ritmos del calendario celta. Y hablemos ahora del arte celta porque es quizás el legado más visible e inmediatamente reconocible de esta civilización y uno de los más influyentes en la historia del arte europeo. El estilo latene, que tomó su nombre de un sitio arqueológico en el lago Neuchâtel en Suiza y que floreció entre el siglo V a.C. y la conquista romana, es uno de los estilos artísticos más originales que el mundo antiguo produjo. No, sus características son inconfundibles. Las espirales que se bifurcan y se transforman en otras espirales, los trisqueles de 3 brazos que sugieren movimiento rotatorio continuo, los entrelazados de líneas que se cruzan y se entrelazan en patrones de una complejidad que puede seguirse durante minutos, sin encontrar el inicio ni el fin, los animales que se transforman en plantas, que se transforman en figuras humanas, en metamorfosis continuas, que desafían la separación entre los reinos. Este arte no representa el mundo de manera naturalista. No intenta mostrar cómo se ven las cosas, sino cómo son las cosas, cómo funcionan, cómo se transforman, cómo se conectan. Es un arte que expresa la cosmovisión celta de un mundo fluido, donde las fronteras entre las categorías son permeables, donde el guerrero puede ser también un roble, donde el río puede ser también una diosa, donde la muerte puede ser también un umbral hacia otra forma de vida. Los torques, los collares de metal retorcido que eran el símbolo de estatus más característico de la aristocracia celta, son las piezas de joyería celta más conocidas y más admiradas. Un torque bien hecho, con sus extremos elaborados en forma de animales míticos o de esferas decoradas con filigrana, era una obra maestra de la metalurgia que requería un conocimiento de las propiedades del metal y una destreza manual que pocos artesanos del mundo antiguo podían igualar. Y era también un objeto de poder simbólico. Llevarlo significaba pertenecer a la élite, tener los recursos y las conexiones para encargar y pagar uno de estos objetos, y estar bajo la protección de los poderes que su ornamentación invocaba. Los calderos celtas son otro objeto ritual de una importancia simbólica extraordinaria. El caldero era el centro de la hospitalidad, el objeto sobre el fuego del que se servía a los guerreros y a los huéspedes. Era también un símbolo cosmológico de la abundancia inagotable, el recipiente que nunca se vacía, que siempre tiene más para dar. El caldero del Dagda en la mitología irlandesa era uno de los 4 tesoros sagrados de los Tuatha de Danann, los dioses de Irlanda, y podía saciar el hambre de cualquier número de personas sin vaciarse nunca. El caldero de Gundestrup, encontrado en un pantano de Dinamarca en 1891, y que hoy está en el Museo Nacional de Copenhague, es el objeto de arte celta más extraordinario que se conoce. Es un caldero de plata de grandes dimensiones, cuyas placas exteriores e interiores están cubiertas de representaciones en relieve de dioses, guerreros, animales y escenas rituales de una riqueza iconográfica que los arqueólogos todavía estudian y debaten. Una de sus placas muestra a una figura de grandes dimensiones, sosteniendo un torque con la mano derecha y una serpiente cornuda con la izquierda, rodeada de animales. Es casi con seguridad una representación del dios Cernunnos, el señor de los animales, uno de los dioses más misteriosos y más difundidos del panteón celta, cuya imagen aparece en objetos de toda la extensión del mundo celta, pero cuyo nombre y funciones exactas nunca han sido registrados en un texto que haya sobrevivido. Hablemos ahora de las mujeres celtas, porque su posición en la sociedad celta es uno de los aspectos que más claramente distingue esta cultura de sus contemporáneas mediterráneas, y uno de los que más hablan de la profundidad de la diferencia entre el mundo celta y el mundo romano
o griego. Las mujeres celtas podían ser guerreras, podían ser propietarias de tierras, podían divorciarse de sus maridos, con derechos específicos sobre los bienes comunes. Podían ser druidesas con la misma autoridad religiosa y judicial que los druidas masculinos. Podían ser poetas y juezas. Podían liderar a sus pueblos en la guerra y en la paz con una autoridad que ninguna institución formal les negaba. Esto no significa que la sociedad celta fuera igualitaria en el sentido moderno. Era una sociedad jerárquica con una aristocracia guerrera poderosa, con prácticas de esclavitud y con violencias estructurales que ningún ideal de la época cuestiona completamente. Pero en comparación con la Atenas donde las mujeres no podían salir de casa sin escolta, o con la Roma donde las mujeres eran legalmente perpetuas menores bajo la autoridad de su padre o su marido, la posición de las mujeres en las culturas celtas era radicalmente diferente y radicalmente más libre. La reina búdica de los Icenos es el ejemplo más famoso y más dramático de la mujer guerrera y líder política en el mundo celta. Boudica gobernó los Icenos de lo que hoy es el este de Inglaterra a mediados del siglo I después de Cristo, después de la muerte de su marido, el rey Prasutagio. Cuando Roma intentó anexar el territorio iceno en violación del tratado que habían acordado con Prasutagio, cuando los funcionarios romanos se apoderaron de las tierras de la aristocracia icena y humillaron públicamente a Boudica y a sus hijas, la reina lideró una revuelta que destruyó 3 ciudades romanas, incluyendo Camulodunum, y la actual Colchester, y Londinium, la actual Londres. El número de romanos y de aliados romanos muertos en esa revuelta se estima entre 70.000 y 80.000 personas. Boudica coordinó fuerzas de múltiples tribus británicas que nunca antes habían actuado juntas y las mantuvo cohesionadas durante meses de campaña. Fue derrotada finalmente por el gobernador Suetonio Paulino, en una batalla cuyo lugar exacto sigue siendo debatido, y según la fuente antigua de Tácito, se envenenó para no caer prisionera de los romanos. La imagen de Boudica, con el cabello rojo ondeando y la lanza en la mano, conduciendo su carro ante sus guerreros en la batalla, es una de las imágenes más poderosas de la resistencia contra el Imperio Romano. Hay una estatua de ella frente al Parlamento británico en Londres, al lado del Támesis, en la misma ciudad que ella destruyó hace 2000 años. La mujer celta que quemó Londres es hoy el símbolo escultórico más visible de la ciudad que se construyó sobre las cenizas que ella dejó. Hay otra mujer celta que merece atención específica porque su historia revela algo fascinante sobre la complejidad política del mundo celta en contacto con Roma. Cartimandua fue reina de los brigantes, la tribu más grande de la actual Inglaterra del Norte. Y gobernó durante décadas manteniendo una alianza con Roma que sus súbditos encontraban cada vez más difícil de aceptar. Cuando Carataco, el líder de la resistencia antirromana en el sur de Britania, huyó hacia el norte buscando el apoyo de los brigantes, Cartimandua lo capturó y lo entregó a Roma. Fue una decisión política de una frialdad que sus contemporáneos encontraron imperdonable y que la historia raramente le perdona. Pero era también una decisión que revelaba una comprensión realista del poder que los celtas de la resistencia no siempre demostraban. Roma era invencible militarmente en el siglo I después de Cristo. Cartimandua lo sabía y eligió la supervivencia de su pueblo sobre la gloria de la resistencia. Si esa elección fue sabiduría o traición, depende del punto de vista desde el que la juzgues. Hablemos ahora de los grandes conflictos entre el mundo celta y Roma, porque son algunos de los episodios más dramáticos de la historia antigua, y porque determinaron el destino de la civilización celta, de maneras que todavía resonamos hoy. Los celtas y Roma se encontraron por primera vez con violencia extraordinaria en el año 390 a.C., cuando los galos senones, liderados por su jefe Breno, cruzaron los Apeninos e invadieron Italia.
ni el ejército romano que salió a detenerlos fue destruido en la batalla del río Alia, un desastre tan completo que el aniversario de esa batalla, el 18 de julio, fue declarado Dies Nefastus, día de mal agüero, en el calendario romano, y seguía siendo observado siglos después. Los galos tomaron Roma, saquearon la ciudad, se apoderaron de todo lo que pudieron llevar, y según la famosa historia que Tito Livio narra, cuando los romanos intentaron negociar el rescate de la ciudad y pesaban el oro en una balanza, el jefe galo Breno arrojó su espada sobre el platillo que pesaba las piezas de oro, añadiendo su peso a la demanda del rescate, y cuando los romanos protestaron por esa trampa, pronunció las palabras que resonarían en la memoria romana durante siglos. Vae victis, ay de los vencidos. Roma no olvidó esa humillación. La memoria del saqueo galo se convirtió en uno de los traumas fundacionales de la identidad romana, la herida que nunca cicatrizó completamente, el recordatorio de la vulnerabilidad de una ciudad que se creía destinada a la grandeza eterna. Cuando los romanos comenzaron su expansión hacia el norte, siglos después, la Galia era en su imaginario colectivo no solo un territorio por conquistar, sino una deuda por cobrar. La conquista de la Galia por Julio César, entre los años 58 y 50 a.C., es uno de los episodios más documentados y más brutales de toda la historia romana. César escribió él mismo el relato de esa conquista en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, un texto que es simultáneamente un documento histórico de primer orden y propaganda política de una efectividad extraordinaria. César presentaba sus campañas como la defensa de los aliados de Roma contra la agresión de los bárbaros, cuando en realidad eran la conquista deliberada de un pueblo que nunca había amenazado Italia y que César necesitaba someter para financiar sus ambiciones políticas en Roma. El precio que la Galia pagó por esa conquista fue apocalíptico. César mismo reporta en sus comentarios que en 8 años de campaña, 1.000.000 de galos murieron y otro 1.000.000 fue esclavizado, de una población total estimada en entre 6 y 8 millones de personas, un tercio muerto, un tercio esclavizado. En términos proporcionales, fue uno de los mayores desastres demográficos de la historia antigua. La resistencia gala tuvo su figura más extraordinaria en Vercingetorix, el jefe arverno que en el año 52 a.C. logró lo que parecía imposible: unificar a las tribus galas en una coalición que desafió el poder de Roma con una estrategia que revelaba una comprensión sofisticada de las limitaciones del ejército romano. Vercingetorix era un hombre joven, hijo de un aristócrata arverno, en que fue elegido jefe de la coalición gala en un momento de crisis, cuando quedó claro que ninguna tribu individual podía resistir a Roma por sí sola. Su estrategia fue brillante en su sencillez: destruir todo lo que el ejército romano pudiera usar. Quemar los campos de grano antes de que César pudiera abastecerse de ellos. Destruir las ciudades que no podían defender para que no se convirtieran en bases romanas. Atacar las líneas de suministro de César con la caballería gala, que era superior a la romana en el terreno abierto. La campaña de Vercingetorix funcionó. César empezó a sufrir problemas de abastecimiento. Varias de sus operaciones fracasaron. En la batalla de Gergovia, la ciudad capital de los arvernos, César fue derrotado claramente y sufrió las mayores bajas de toda su campaña gala. Por primera vez, el ejército romano invicto bajo César había sido rechazado. Pero Vercingetorix cometió el error de dejarse encerrar en Alesia, una ciudad en una colina que parecía inexpugnable, pero que César convirtió en la trampa definitiva con una operación de ingeniería militar de una escala que todavía asombra. César construyó 2 líneas de circunvalación alrededor de Alesia, una para impedir que Vercingetorix saliera y otra exterior para defenderse de los ejércitos de socorro galos, que llegarían inevitablemente.
80 kilómetros de trincheras, empalizadas, ni torres de vigilancia y trampas construidos en cuestión de semanas por el ejército romano más disciplinado del mundo. El ejército de socorro galo, que según las fuentes llegaba a los 250.000 hombres, no pudo romper las líneas de César. Alesia cayó. Vercingetorix salió de la ciudad a caballo, completamente armado, dio una vuelta alrededor de César, sentado en su tribunal, y se rindió. César lo encadenó. Lo guardó para su triunfo en Roma 6 años después, y luego lo estranguló en la cárcel mamertina. El final de Vercingetorix es una imagen de una tristeza profunda. El hombre que casi detuvo a César, que unificó a los galos por primera y única vez en su historia, que demostró que la resistencia coordinada era posible, murió estrangulado en una prisión romana 6 años después de su rendición, convertido en el objeto de espectáculo que Roma necesitaba para celebrar la conquista de la Galia. Y con él murió, en términos prácticos, y la independencia política de la mayor parte del mundo, celta continental. Hablemos ahora de la Britania celta y de la conquista romana de las Islas Británicas, porque ese proceso fue diferente del continental de maneras importantes, y porque sus consecuencias lingüísticas y culturales son todavía directamente visibles hoy. Roma tardó casi un siglo desde César en someter la mayor parte de Britania. César había realizado 2 expediciones exploratorias a Britania en 55 y 54 a.C., que demostraron la viabilidad de una conquista, pero que no la completaron. La conquista real comenzó en el año 43 después de Cristo bajo el emperador Claudio, y fue gradualmente extendiéndose hacia el norte y el oeste durante las siguientes décadas. Pero Roma nunca conquistó toda Britania. El norte, la actual Escocia, resistió todas las expediciones romanas, y eventualmente el imperio optó por la solución práctica de construir muros. El muro de Adriano, construido a partir del año 122 después de Cristo, en el extremo norte de lo que hoy es la frontera entre Inglaterra y Escocia, es la estructura romana más grande que sobrevive en el mundo y es la marca física en el paisaje de hasta dónde llegó el poder de Roma en las Islas Británicas. Al norte del muro de Adriano vivieron los pictos, un pueblo de origen incierto que los romanos nunca dominaron y que mantuvo su independencia hasta la fusión gradual con los gaélicos escoceses en la Edad Media. Los pictos son uno de los mayores misterios de la arqueología británica. Dejaron una abundancia de piedras grabadas con símbolos que los arqueólogos todavía no han descifrado completamente, imágenes de animales, de guerreros y de abstracciones geométricas que son reconociblemente celtas en su estilo, pero que contienen elementos que no aparecen en ninguna otra tradición celta conocida. Al oeste, en lo que hoy es Gales, los celtas britanos resistieron la romanización con una tenacidad que preservó elementos de la cultura celta que se perdieron en las regiones más completamente romanizadas. Y cuando los romanos se retiraron de Britania a principios del siglo V para defender el núcleo del imperio, Gales y las otras regiones celtas de las Islas Atlánticas experimentaron un resurgimiento cultural que es uno de los fenómenos más fascinantes de la historia medieval temprana. Irlanda es el caso más extraordinario de todos. Roma nunca conquistó Irlanda. La isla más occidental de Europa, separada de Britania por el mar de Irlanda, quedó completamente fuera del alcance del Imperio Romano y preservó una cultura celta de una riqueza y una continuidad que no tiene paralelo en Europa. Cuando el cristianismo llegó a Irlanda en el siglo V, no destruyó la cultura celta preexistente. Se fusionó con ella de maneras que produjeron una de las tradiciones culturales más extraordinarias del mundo medieval. Los monjes irlandeses de los siglos VI al IX fueron los preservadores del conocimiento clásico en Europa durante el período más oscuro de la Edad Media.
cuando las invasiones bárbaras y el colapso del Imperio Romano Occidental habían reducido el nivel de alfabetización y de conocimiento en el continente europeo a niveles mínimos, los scriptoria de los monasterios irlandeses seguían copiando textos latinos y griegos, produciendo iluminaciones de manuscritos de una belleza extraordinaria y manteniendo viva una tradición intelectual que eventualmente se reexportaría al continente a través de las misiones de los monjes irlandeses. El libro de Kells, producido en un scriptorium irlandés alrededor del año 800, es considerado uno de los objetos más extraordinarios que el ser humano ha creado. Sus páginas de ornamentación, donde los entrelazados celtas se combinan con figuras de los evangelistas y motivos animales de una complejidad que desafía la comprensión de cómo fue posible producirlo con las herramientas del siglo IX, es la culminación de 1000 años de tradición artística celta transformada por el impulso espiritual cristiano. Es el arte del Aten llevado a su expresión máxima. Es la demostración de que la civilización celta no murió con la conquista romana. Sobrevivió en los márgenes atlánticos y allí floreció de maneras que nadie podría haber predicho. Hablemos ahora de las lenguas celtas, porque son el legado vivo más directo de esta civilización y porque su historia de supervivencia y de pérdida es una de las más dramáticas de la historia lingüística europea. Las lenguas celtas se dividen en dos grandes grupos: las lenguas gaélicas, que incluyen el irlandés, el gaélico escocés y el manés de la isla de Man, y las lenguas britónicas, que incluyen el galés, el córnico de Cornualles y el bretón de Bretaña. Estas 6 lenguas son los supervivientes de una familia que en su momento dominó la mayor parte del continente europeo. El irlandés es la lengua celta más antigua, con una literatura escrita continua, que comienza en el siglo VI con las primeras inscripciones en el alfabeto Ogham, y que se convirtió en una literatura vernácula de una riqueza extraordinaria a partir del siglo VII. Los textos mitológicos irlandeses, los ciclos del Ulster y del Leinster, el ciclo mitológico de los Tuatha Dé Danann, son algunos de los textos literarios más extraordinarios de la Europa medieval y preservan elementos de la cosmovisión celta prerromana que en ningún otro lugar sobrevivieron con tanta claridad. El galés tiene la tradición poética más antigua de cualquier lengua vernácula en Europa occidental. Los poemas de Taliesin y de Aneirin, que datan del siglo VI, son documentos extraordinarios de la cultura britónica en el período inmediatamente posterior a la retirada romana, cuando los britones celtas del norte de Britania luchaban contra las invasiones anglosaxonas y cuando la figura que la leyenda llevaría a llamar Arturo comenzaba a formarse en la imaginación colectiva. El bretón de Bretaña es la única lengua celta que se habla en el continente europeo, resultado de la emigración masiva de britanos celtas desde el suroeste de Britania hacia la actual Bretaña francesa durante los siglos V y VI, cuando la presión anglosaxona los empujaba hacia el oeste. Esos emigrantes llevaron consigo su lengua y su cultura, y las mantuvieron vivas en el extremo noroeste de Francia durante más de 1500 años. Y aunque hoy el bretón está en peligro severo de extinción, con solo 200.000 hablantes activos, el estado actual de las lenguas celtas es uno de los capítulos más tristes de la historia lingüística moderna. El irlandés es lengua oficial de Irlanda, pero solo unos 80.000 personas lo usan como lengua cotidiana. El galés, que es la lengua celta más vigorosa, cuenta con unos 600.000 hablantes, pero sigue bajo presión constante del inglés. Y el gaélico escocés tiene menos de 60.000 hablantes. El bretón está en declive acelerado. El córnico de Cornualles se extinguió en el siglo XVIII y fue parcialmente revivido por esfuerzos de revitalización en el siglo XX, con varios miles de personas que lo hablan hoy con grados variables de fluidez. Esta situación no es inevitable ni irreversible.
El galés ha experimentado una revitalización notable en las últimas décadas gracias a políticas de apoyo activo del gobierno galés, a la educación bilingüe y a una actitud cultural que ve el galés no como una reliquia del pasado, sino como una lengua viva que puede expresar el mundo contemporáneo. La televisión en galés, la literatura galesa contemporánea, la música popular en galés, todo eso demuestra que una lengua minoritaria puede sobrevivir y prosperar si las condiciones políticas y culturales la apoyan. El irlandés enfrenta la paradoja de ser lengua oficial de un estado que no la habla. La mayoría de los irlandeses aprenden irlandés en la escuela, pero no lo usan fuera de ella. Es una situación de una complejidad cultural y política que los irlandeses llevan décadas debatiendo. Hay composiciones que van desde los que creen que el irlandés debe ser protegido a cualquier costo, como elemento fundamental de la identidad nacional, hasta los que creen que el esfuerzo de mantenerlo vivo, artificialmente, no está produciendo hablantes genuinos y que los recursos podrían usarse mejor de otras maneras. Hablemos ahora de los mitos celtas, porque son uno de los legados más vivos y más influyentes de esta civilización, aunque frecuentemente sin que sus usuarios sepan que son celtas. El ciclo artúrico, la colección de historias sobre el rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Merlín, Ginebra y Lanzarote, es el corpus literario más influyente en la literatura occidental medieval y moderna, y sus raíces son fundamentalmente celtas. Arturo, si existió como figura histórica, era un líder britónico celta del siglo V o VI que luchaba contra las invasiones anglosaxonas. Y las historias sobre él que circulaban en Gales y en Bretaña, antes de que los escritores normandos del siglo XII las recopilasen y las expandiesen en las grandes narraciones caballerescas que conocemos, reflejan claramente una cosmología celta donde el otro mundo es accesible en lugares específicos, donde los objetos tienen poderes mágicos, donde las mujeres tienen conocimiento y poder que los hombres no poseen, en donde la frontera entre la vida y la muerte es más permeable de lo que el pensamiento cristiano medieval estaba cómodo admitiendo. Excalibur, la espada que determina al rey legítimo, es un eco del valor simbólico extraordinario que las espadas tenían en la cultura celta. El grial, el objeto de búsqueda por excelencia de la literatura artúrica, tiene sus raíces directas en el caldero de la abundancia de la mitología celta, el objeto que nunca se vacía, que proporciona lo que cada persona necesita, que da vida y conocimiento a los que son dignos de recibirlo. Merlín, el mago y consejero de Arturo, es en sus versiones más antiguas una figura que combina elementos del druida celta, con su conocimiento de la naturaleza y del futuro, con elementos del chamán de la tradición de las estepas, con su capacidad de transformarse en animales y de viajar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es el druida que sobrevivió en la literatura medieval disfrazado de mago cristiano. Las hadas de la tradición popular irlandesa y escocesa, los Side, que viven en los túmulos funerarios y que pueden ser benévolos o peligrosos según su propio humor, son los dioses celtas, los Tuatha Dé Danann, transformados por el paso del tiempo y por el contacto con el pensamiento cristiano que no podía mantenerlos como dioses, pero que tampoco podía borrarlos completamente de la imaginación popular. Hablemos ahora de algo que raramente se menciona cuando se habla de los celtas, pero que es uno de sus legados más directos y más sorprendentes en la vida contemporánea: su influencia en el derecho europeo. Los sistemas legales celtas, especialmente el derecho breón irlandés, que fue el sistema legal de Irlanda hasta la conquista inglesa del siglo XVII, no eran de una sofisticación y de una modernidad que resulta extraordinaria para un sistema que no había tenido contacto con la tradición legal romana. El derecho breón era un sistema extraordinariamente detallado, que regulaba desde los conflictos entre propietarios de tierras
hasta los derechos y las obligaciones de los poetas, desde las responsabilidades de los médicos hacia sus pacientes, hasta los derechos de las mujeres en el matrimonio y el divorcio. Era un sistema de una complejidad que requería años de estudio para dominarlo y que se transmitía oralmente de generación en generación a través de los breones, los jueces especializados que eran los equivalentes irlandeses de los druidas galos. Algunos aspectos del derecho breón resultan sorprendentemente modernos. Incluía disposiciones sobre la responsabilidad medioambiental, sobre los derechos de los animales domésticos, sobre la protección de los árboles sagrados. No incluía un sistema de compensación por daños físicos y morales que anticipaba en siglos los principios de la responsabilidad civil moderna, y incluía protecciones específicas para los más vulnerables de la sociedad, los huérfanos, los ancianos, los enfermos, que tienen ecos directos en los sistemas de bienestar social que el mundo moderno tardó mucho más en desarrollar. Cuando los ingleses abolieron el derecho breón en el siglo XVII, no destruyeron un sistema legal que había funcionado durante más de 1000 años y que era perfectamente capaz de regular una sociedad compleja. Lo reemplazaron con el derecho consuetudinario inglés, no porque el derecho breón fuera inferior, sino porque mantenerlo habría significado reconocer la legitimidad de las instituciones irlandesas, lo que habría complicado la colonización. Fue otra de las grandes pérdidas culturales que la conquista impuso a los celtas de las islas atlánticas. Hablemos finalmente del legado celta en el mundo contemporáneo, porque es más extenso, más profundo y más sorprendente de lo que la mayoría de las personas imagina. Las lenguas celtas contribuyeron al inglés, que a pesar de ser fundamentalmente una lengua germánica, tiene una cantidad de vocabulario y de estructuras gramaticales de origen celta mayor de lo que los lingüistas reconocieron durante mucho tiempo. Los nombres de ríos y de lugares en Gran Bretaña son en su inmensa mayoría de origen celta. El Támesis es un nombre celta, el Severn es un nombre celta, Avon, que simplemente significa río en bretónico, es el nombre de varios ríos en Inglaterra y de la ciudad de Stratford sobre Avon, donde nació Shakespeare. El poeta más influyente de la literatura inglesa vivió en una ciudad con un nombre celta. En el español tiene una cantidad significativa de palabras de origen celta que llegaron a través del latín o directamente desde las lenguas celtibéricas de la península ibérica. Camisa, cerveza, camino, caballo, carro, legua, páramo, berro, berraco, son todas palabras de origen celta en español. Cada vez que pedimos una cerveza, estamos usando una palabra que los celtas ibéricos le transmitieron al latín, que se la transmitió al castellano, que nos la transmitió a nosotros. Los meses con nombres derivados del latín en todos los idiomas, romances tienen su origen parcialmente en el calendario celta, que Roma adoptó y latinizó. Los domingos festivos, los carnavales, las hogueras de San Juan, las celebraciones del solsticio de verano que se practican en toda la Europa atlántica son vestigios directamente rastreables hasta los festivales celtas de Beltane y de Lugnasad. Saltamos sobre hogueras en junio porque los celtas lo hacían hace 2500 años para purificar los rebaños antes del verano. Los tatuajes, las inscripciones corporales de los guerreros celtas, que los romanos describían con horror y fascinación, son el antecedente cultural más directo de la práctica del tatuaje en la tradición occidental. Los pictos, cuyo nombre latino significa precisamente los pintados, y llevaban sus inscripciones corporales como parte fundamental de su identidad guerrera. La palabra inglesa tatú llegó del Polinesia a través de los viajes de James Cook en el siglo XVIII, pero la práctica que designa tiene en las islas británicas raíces celtas de más de 2000 años. La música de gaita que asociamos con Escocia e Irlanda es música celta en su estructura más básica, en sus escalas pentatónicas, en su manera de ornamentar la melodía,
tan en el papel que tiene como expresión de la comunidad en las celebraciones, en los funerales, en los momentos de transición que la vida exige. Cuando la gaita suena en los estadios de fútbol, en las películas de Hollywood ambientadas en Escocia, en las celebraciones del Día de San Patricio, en las ciudades americanas, estamos escuchando 2500 años de tradición musical celta sobreviviendo en el mundo moderno. Y hay algo más, algo que pocas personas relacionan directamente con los celtas, pero que es quizás su contribución más universal a la civilización occidental. La tradición de la narración oral, del cuento como forma fundamental de transmisión del conocimiento y de los valores, la idea de que las historias bien contadas tienen un poder que los textos escritos no pueden igualar, esa tradición que los druidas practicaban y que prohibían poner por escrito, no sobrevivió en la cultura oral de los pueblos celtas de las islas atlánticas durante siglos después de la conquista romana. Cuando esas historias fueron finalmente recogidas por escrito, en la Irlanda medieval y en el Gales medieval, produjeron algunas de las obras literarias más extraordinarias de la tradición europea. El Mabinogión galés y los ciclos mitológicos irlandeses son fuentes inagotables de imaginación y de sabiduría que los escritores del mundo anglosajón siguen usando hoy. Tolkien, mera que era filólogo y conocía el galés y el irlandés antiguo, bebió directamente de esas fuentes para construir el mundo de El Señor de los Anillos. Las historias de la Tierra Media son en parte historias celtas, disfrazadas de fantasía épica. Los celtas están en Tolkien, están en las historias de Arturo que siguen produciendo películas, novelas y series de televisión. Están en Halloween y en el muérdago de Navidad. Están en la cerveza que bebemos. Están en los nombres de los ríos que cruzamos sin saber que estamos pronunciando palabras de 2000 años de antigüedad. Están en la música que nos eriza la piel, aunque nunca hayamos estado en Irlanda ni en Escocia. Están en la manera en que algunas personas en el mundo atlántico todavía sienten que hay algo vivo en el paisaje, que los bosques tienen memoria, que los ríos tienen nombres que conocen los que saben escuchar, y están en nosotros de maneras que la conquista romana y los siglos de olvido no pudieron borrar completamente, porque la cultura que no se pone por escrito no puede quemarse en una biblioteca. Sobrevive en los cuerpos y en las voces de las personas que la llevan. Y hay personas que todavía la llevan. Hemos llegado al final de este viaje por el mundo de los celtas, y antes de despedirnos, quiero que te quedes conmigo estos últimos minutos, porque hay algo que he estado guardando para el final, algo que creo que es la verdad más profunda de todo lo que hemos contado hoy. Algo que va más allá de los druidas y las espadas y los torques de oro y todas las imágenes que la cultura popular construyó sobre estos pueblos extraordinarios. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, desde las minas de sal de Hallstatt, donde los príncipes celtas acumulaban riquezas suficientes para comerciar con el Mediterráneo, hasta los scriptoria de los monasterios irlandeses, donde los monjes preservaron el conocimiento clásico mientras Europa ardía. Desde Vercingetorix, saliendo de Alesia a caballo para rendirse a César, hasta Boudica quemando Londres, en el nombre de su dignidad y la de sus hijas. Desde los druidas, memorizando 20 años de conocimiento, porque creían que el texto escrito mata el alma de lo que contiene, hasta los filólogos medievales irlandeses, que finalmente lo pusieron por escrito y salvaron lo que quedaba. Desde el caldero de Gundestrup, con sus dioses misteriosos, hasta el libro de Kells, con sus entrelazados que son el arte celta, llevado a su máxima expresión en un contexto cristiano. Desde las mujeres celtas que podían divorciarse, a poseer tierras y liderar ejércitos hasta el derecho breón irlandés, que protegía a los vulnerables 1000 años antes de que nadie hablara de derechos sociales. Es una historia de más de 2500 años, una historia que no termina con la conquista romana, ni con la Edad Media,
ni con la industrialización. Una historia que sigue activa hoy en las lenguas que todavía resisten, en la música que todavía eriza la piel, en los festivales que todavía encienden hogueras en junio, y en los nombres de los ríos que pronunciamos sin saber lo que estamos diciendo. Lo que más me llevo de la historia de los celtas no es la imagen del guerrero pintado resistiendo a Roma, ni la del druida en el bosque sagrado con su hoz de oro. No es la brutalidad de sus guerras, ni la belleza de su arte, ni la complejidad de su mitología. Es algo mucho más sencillo y mucho más desafiante. Es la decisión de los druidas de no escribir. Sé que parece una elección extraña como legado de una civilización. La mayoría de las civilizaciones que recordamos son las que escribieron, las que grabaron en piedra, en arcilla, en papiro, en pergamino, las que dejaron archivos y bibliotecas y textos que los arqueólogos y los filólogos podían estudiar. Los celtas eligieron no hacer eso, al menos en lo que más les importaba, y pagaron ese precio con el olvido parcial, con la pérdida de la mayoría de su conocimiento, cuando la civilización que lo portaba fue destruida. Pero en esa elección había también una sabiduría que el mundo moderno está redescubriendo. La sabiduría de que el conocimiento que vive en las personas, que se transmite de maestro a alumno, en la relación directa, que se incorpora en la práctica cotidiana y en la memoria activa, es un tipo de conocimiento diferente y, en algunos sentidos, más rico que el conocimiento que se almacena en textos, que la presencia, la relación directa, la transmisión encarnada son irreemplazables por ningún texto escrito. Vivimos en un mundo donde tenemos acceso instantáneo a cantidades de información que habrían dejado sin palabras a cualquier druida, donde cualquier hecho que necesitemos saber está a un par de toques de pantalla, y paradójicamente, vivimos en un mundo donde la sabiduría práctica, el conocimiento encarnado, la habilidad transmitida de maestro a alumno, se está perdiendo de maneras que ninguna base de datos puede compensar. Los druidas lo sabían. El conocimiento que no está vivo en una persona, que no ha sido digerido, comprendido y transformado en comprensión activa, no es realmente conocimiento, es información almacenada. Y hay una diferencia enorme entre tener acceso a la información y poseer la sabiduría que esa información puede producir cuando alguien la trabaja, la practica y la vive. Esa es la pregunta que los celtas nos dejan, no sobre el pasado sino sobre el presente, tan no sobre lo que ellos eligieron, sino sobre lo que nosotros elegimos. En un mundo que almacena todo y comprende cada vez menos, que tiene acceso a todo y practica cada vez menos, que puede ver cualquier cosa y que presta verdadera atención a muy pocas, la decisión druídica de priorizar la presencia sobre el archivo, la comprensión viva sobre la información conservada, es más relevante que nunca. Los celtas nos preguntan qué tipo de conocimiento cultivamos, y si el conocimiento que nos hace más informados o el que nos hace más sabios, si el conocimiento que podemos buscar o el que somos, si el conocimiento que almacenamos o el que vivimos. No tengo la respuesta. Tampoco la tenían los druidas, que por definición se llevaron sus respuestas consigo. Pero la pregunta sigue viva en cada bosque que sentimos diferente de los demás, en cada música que nos toca sin que sepamos por qué, en cada río cuyo nombre pronunciamos sin saber que estamos hablando, en una lengua que lleva 2000 años muriendo y que todavía no ha terminado de morir. Los celtas están en el muérdago de tu Navidad, están en la cerveza de tu nevera, están en los entrelazados del libro más hermoso de la Edad Media, están en la gaita que te eriza la piel, están en los ríos con nombres que no entiendes, están en Halloween, están en Arturo y en Merlín y en el Grial y en todas las historias que el mundo occidental sigue contando sin saber que son historias celtas. Están en nosotros, más profundamente de lo que sabíamos esta mañana cuando empezamos este viaje. Dale like si esta historia te llegó.
Suscríbete porque todavía hay decenas de civilizaciones esperando ser contadas con la misma profundidad. Y cuéntame en los comentarios qué aspecto de la historia celta te sorprendió más. ¿La posición de las mujeres? ¿La decisión de los druidas de no escribir? ¿La conexión entre Halloween y los festivales celtas? ¿O simplemente Vercingetorix, el hombre que casi detuvo a César y que murió estrangulado en una prisión romana 6 años después de su rendición? Nos vemos en el próximo capítulo, porque la historia, como los entrelazados del arte celta, nunca tiene un punto de inicio ni un punto de llegada claramente marcados. Siempre hay otra espiral, siempre hay otro giro, siempre hay más que descubrir. Y nosotros estaremos aquí para seguir siguiendo el hilo.